Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Nos vamos a encontrar como todos los días jueves en el curso de lenguaje para cuarto de secundaria. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver el uso de las grafías. En este caso, la grafía B, V, C, S y Z. Recuerden que estas grafías son utilizadas en nuestro lenguaje. Entonces, como les decía, tenemos hoy para desarrollar el curso de lenguaje. Para esto, ustedes se van a ubicar en la página 84 de su libro, ¿ya? En las cuales tiene como título lo que están observando. Entonces, una vez que se han ubicado, vamos a reconocer los principales usos de cada grafía, ¿ok? Entonces, comencemos con el uso de la B. Aquí tenemos el nombre B, B alta o B larga, ¿ok? Ahora él ha cambiado esa denominación, simplemente se le dice B, ¿ok? Entonces, escribe o se escribe con la B después de la letra M o después del sonido o fonema M. Por ejemplo, dice, tenemos la palabra con B. Vamos a colocarlo en minúscula, ¿ok? Combi. Lo escribí con, ya, la grafía B porque va después, o porque ese sonido va después de la letra M, ¿ok? Lo voy a resaltar de este color. Listo. Voy a ampliar también la imagen. Ya. Listo. Entonces, vemos. Se escribe con B antes de cualquier consonante. Por ejemplo, pongamos sombrero. Escribí con B, ya, va este sonido antes de cualquier consonante. Nos dice, si tengo una consonante después, ya, cualquier tipo de consonante, la grafía debe ser la B. ¿Ya? Luego, cualquier flexión verbal se escribe con B cuando proceda, es decir, cuando provenga de un infinitivo terminado en vir o buir. Por ejemplo, describir. Una flexión verbal quiere decir una transformación, un cambio. Por ejemplo, si yo digo describe, tengo la palabra o el verbo describe. ¿Por qué, por qué utilicé la grafía B en esta palabra? Porque proviene ya de un verbo proviene de ese verbo que tiene la terminación vir. ¿Ok? Luego, escribir. Puedo colocar acá escribieron. ¿Por qué utilicé la B como grafía en esa palabra? Porque proviene de una palabra que acaba en vir o porque proviene de este infinitivo, ¿no? Exhibir puede ser también exhibo. ¿Por qué lo escribí con B? Porque proviene ya del infinitivo escribir, exhibir, perdón. O porque proviene de un verbo que tiene la terminación vir. Recibir, ¿qué puede ser? Recibe. Lo escribí con B porque proviene o tiene en sus variantes a un infinitivo o la terminación vir. ¿Ok? Distribuir puede ser distribuye. ¿Ya? Distribuye. Lo escribí con la B porque proviene de ese verbo que termina en buir. Y lo mismo con contribuir. Contribuye. Lo escribí con B porque proviene o se deriva de contribuir que tiene la terminación buir. ¿Ok? Excepto dice la palabra hervir, servir, vivir, ya, y sus derivados, sus compuestos, que a pesar que tienen la terminación vir, se escriben con V. Luego se escribe con B las formas de los verbos que terminan en haber. ¿Ok? Aquellos verbos que tienen esa terminación. Por ejemplo, haber con H. ¿Ya?
también caber, entre otros. Excepto precaver, que es con V. 5. Se escribe con B los verbos terminados en aba, abas, ábamos, aban, del pretérito imperfecto, del modo indicativo de la primera conjugación, terminados en ar, de los verbos ir. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay un verbo que termina en los sonidos aba, ábamos. Por ejemplo, puede ser caminaba. Ahí está la terminación aba. ¿Ok? Otro. Puede ser también cocinabas. Ahí está la terminación. Se escribe con B porque tiene la terminación falta aquí. La terminación abas. ¿Ok? Una palabra más podría ser cantábamos. Se escribe con B porque tiene la terminación ábamos y así sucesivamente, ¿no? Se escribe con B las palabras que tienen la terminación bundo, bundabilidad. Por ejemplo, aquí puede ser cualquier palabra, ya no como en las 5 que eran verbos. Por ejemplo, contabilidad. Lo escribí con B porque tiene la terminación bilidad. Otra palabra puede ser vagabundo. Lo escribí con B porque tiene la terminación bundo. Y así sucesivamente, excepto la palabra movilidad y civilidad. 7. Las voces finalizadas en ílabo, ílaba. Por ejemplo, bisílabo. Lo escribí ya con B, perdón, con B porque tiene la terminación ílabo, ¿no? Estas palabras que van al final, ya con los sonidos ílabo, ílaba, se escriben con B. 8. Se escriben con B todas las palabras que llevan los prefijos bi y bi siempre y cuando significan doble o dos, ¿no? Por ejemplo, puede ser bicampeón. Bicampeón. Dos veces campeón, ¿no? Bicolor. Puede ser también la palabra bisnieto. ¿Ok? Siempre y cuando significan dos o doble. 9. Se escribe con B las palabras que comienzan con bien o se componen de bene, que significa bien. Por ejemplo, bienvenido. ¿No? Bienvenido. ¿Ya? Puede ser también benefactor, beneficioso, que viene de bien. Luego, las palabras que comiencen con bea, abo o abu. Por ejemplo, beato. Lo escribo con B porque comienza con bea. Luego puede ser también abolición. Abolición. ¿Ya? Lo escribo con B porque inicia con abo, ¿no? Por ejemplo. Excepto la palabra abocar, abulsión, abucasta y abutarda. Tenemos el uso de la V, ¿no dice? Vas a escribir con V después de los sonidos N, D o B. Por ejemplo, convención. ¿Ya? Convención. Lo escribo con V porque va después de los sonidos N, ¿no? Después del sonido N y así sucesivamente con otras palabras. ¿Mm? Adviento también podría ser aquí. Adviento. Lo escribo con V porque va después de la letra D. Obvio también para el otro caso, ¿no? 2. Al comienzo o en medio de las palabras se escriben con V después de ol. Por ejemplo, olvido. Después del sonido ol, ya, como dice, al comienzo o después. ¿Ok?
se escribe con V después de di al principio de una palabra. Por ejemplo, división. Lo escribí con V porque inicia con la sílaba di. Divorcio, divisibilidad, ¿no? 4. Se escribe siempre con V las palabras que empiezan con los prefijos vice, que significan en vez de. Por ejemplo, viceministro, vicerrector, vicepresidente, ¿no? Vicepresidente. Se escriben con V las palabras terminadas en íboro, íbora, viro y vira. Por ejemplo, carnívoro. Otra palabra, omnívoro. ¿Ya? Omnívoro. ¿Ok? Excepto víbora. Se escribe con V los adjetivos terminados en aba, ojo acá debe ser aba, ave, abo, eva, eve, evo, ivo, ivo. Ojo, dice adjetivos, ¿ok? Adjetivos. Entonces, vamos a colocar aquí adjetivos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos suave, la terminación ave, ¿no? Tenemos luego nutritivo, la terminación ivo, como hemos visto aquí. Luego tenemos nueva, ya la terminación eva, ¿ok? Luego en la 7, los presentes del indicativo, subjuntivo, imperativo del verbo ir se escriben con V. Por ejemplo, un derivado de ir, voy. Ahí se escribe con V, ¿ok? Vamos, voy, ¿no? Esos son los variantes. Vamos a escribirlo. Voy, vamos. Se escribe con V algunos pretéritos, que es decir pasado, terminado en V, y sus derivados. Por ejemplo, anduve. Es un derivado, ¿no? De un verbo en pasado. Excepto la palabra o el verbo V. Se usa la V en las formas de los verbos cuyo infinitivo termina en servar. Por ejemplo, preservar, ¿ya? Tenemos ese verbo, preservar. Puede ser también conservar, ¿ya? Entre otros, ¿ok? Excepto deservar. En la 10, después de las sílabas ya, ye, yo, yu. Por ejemplo, cuando decimos llavero, cuando decimos lleva o llevadero, cuando decimos yo, vía, etcétera. ¿Ok? Después de esos sonidos o de esas sílabas se escribe con la V. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a continuar con las otras grafías, que es en el caso de la grafía S. ¿Ok? Veamos. ¿Qué nos dice en esta grafía? Se escribe la S delante de la P y de la T, ¿no? Delante de la P y de la T. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, delante de la P puede ser hospedaje. Se escribe con S. Hospedaje se escribe con S antes de la T. Ahí tenemos. Antes de la T podría ser constante. También antes de la T, la S. En las palabras terminadas en sis, ismo, éximo, ísimo, en esas terminaciones se escribe con S. Por ejemplo, tesis, ¿ya? Puede ser vigésimo, ¿ya? Vigésimo, termina en una terminación ésimo, lindísimo, ¿ya? Entre otras, ¿no? Excepto los derivados de décimo, que es con C.
Tercera regla, en las palabras que empiezan o terminan con esca y esco, ¿no? Las palabras que tienen esos sonidos, terminan o empiezan. Por ejemplo, escondido. Tenemos ahí con S, porque tienen el inicio de esco, ¿no? Escasez en el caso de otro, ¿no? Escapar también podría ser. Vamos a agregarlo aquí. Escapar. En las palabras que empiezan con los sonidos trans, trans o pers. Vamos aquí, personal. Si inicia con ese sonido, se escribe con S, ¿no? Transporte. Se escribe con S porque inicia con ese sonido de trans. Excepto trance, percibir y los derivados de ambas palabras. 5. Los terminados en sor, sura y sibo. Palabras que terminen ahí. Por ejemplo, supervisor. Termina en sor, se escribe con S, ¿no? Otra palabra, preciosura. Termina en sura, se escribe con S. ¿Okay? Pasivo, termina en sivo, se escribe con S. 6. En las terminaciones de gentilicios, ya es y ense. Por ejemplo, francés. Tenemos ese gentilicio. Canadiense. Canadiense. Tenemos la terminación ense, ¿no? 7. En las palabras que empiezan con des o dis, sean o no prefijos. Por ejemplo, des, leal. Otra palabra, discordia. ¿Ok? Sufijo esa o isa, ¿no? Por ejemplo, premisa, la terminación isa, ¿no? Princesa, también la terminación esa. En la Z, todas las formas irregulares de los verbos terminados en ser o sir. Por ejemplo, nacer, nazco. Parecer, ¿cuál sería? Parezco. ¿Ok? Tenemos esas dos formas. Luego en la 2, los sufijos aumentativos de golpe. Por ejemplo, pelotazo, ¿no? Está un golpe. Cabezazo. Golpe con la cabeza, el otro golpe con la pelota. Sufijo ansa y asgo. Por ejemplo, alabanza. También puede ser noviazgo. Tenemos esas terminaciones que se escriben con Z. Los sustantivos abstractos terminados en es, esa y ansa. Por ejemplo, puede ser nobleza, un sustantivo abstracto, ¿no? Puede ser también, por ejemplo, esperanza, terminación ansa, otro sustantivo abstracto. Las palabras agudas terminadas en is, por ejemplo, perdis, codorniz, ¿ya? Codorniz. Delante de la E o la I, la Z cambia por la C. Nos pone, por ejemplo, raíz. Cuando la Z está delante de esta vocal, en sus derivados va a cambiar por la C. Por ejemplo, un plural. Si yo escribo aquí raíces, ya cambió por la C. Eso es lo que nos dice en el caso de las 6. Uso de la C. Los verbos terminados en ser, sir, siar. Ojo, dice verbos. Por ejemplo, crecer. ¿Ya? Ensuciar. Tenemos ahí esos verbos. Luego, las palabras terminadas en siente y sente. ¿Ok? Por ejemplo, consciente. ¿Ya? Veamos aquí. Consciente. ¿Ya? Tiene la terminación siente. Es una palabra que se escribe con C. ¿Ya? Luego, tenemos en la 3 palabras terminadas en ansia, encia y asia.
palabras terminadas. Por ejemplo, vagancia. Se escribe con C por la terminación ansia, ¿no? Otra palabra que podríamos agregar ahí podría ser vigencia, la terminación encia. En la 4, palabras con los fonemas iniciales de ser y sir. Entonces, podría ser cercano. ¿Ya? Podría ser círculo. ¿Ok? Cercano y círculo. Entonces, ahí tenemos el uso de esas grafías. ¿Ok, chicos? Entonces, como tarea para ustedes, una forma de practicar, algo sencillo, simplemente estaría la página ya 87. Este tipo de ejercicio demuestra lo que sabes, ya para que ustedes completen con las grafías que hemos desarrollado. ¿Ok? Página 87. Entonces, nos estamos viendo hasta la próxima semana.